Vamos a iniciar con un invitado especial. Le damos la bienvenida al maestro Andrés Lázaro, cantante y promotor zapoteco, que viene acompañado por un coro de niños, niñas, y voy a solicitarle al maestro Víctor Cata del Instituto de Lenguas Originarias para presentar esta sección de Voces que no mueren. Adelante, Víctor. Jack Chia Wen Beneyurawe, Che Jeshla, Penelsens Udiadija, Jack Chere Wen Biyurawe, Padios Benes de Edija. Buenos días, gobernador, con su permiso. Buenos días, compañeros y compañeras de gabinete, así como a los compañeros de la prensa. Saludo al maestro Andrés Lázaro y a las niñas y niños que vienen de Teotitlán. Hay una frase muy bonita de Sor Juana Inés de la Cruz que dice: amo la mano, no por su marfil y plata, ni porque sostiene y agarra, sino porque sabe de lenguajes. Entre los zapotecos del Istmo de Tehuantepec, específicamente de Juchitán, las manos también hablan. Hablan cuando estamos hablando de medida. Por ejemplo, cuando decimos napati shiñe biari y hacemos el dedo así, napati shiñe biari. Tengo un niño, un hijo de este tamaño, de esta medida. Gusieti vido biari, dicen, compré un santo de este tamaño. Y cuando dicen bituati biwi biari, hacen la mano así, vendí un marrano de este tamaño. O cuando dicen gusieti venda biari, compré un pescado de este tamaño, ¿no? O cuando dicen gusie venda buangola biari, y hacen la mano así, ¿no? Y también cuando queremos hablar de multitud, por ejemplo, cuando debajo de un árbol hay muchas hormigas, dicen yaga, y hacemos la mano así, de que hay una multitud de hormigas. O cuando decimos que en la plaza, dicen y hacemos también la mano así. Entonces la palabra bini y hormiga, binibiri, juntos los dos, también significa multitud de personas. Pero también, como somos léperos los juchitecos, para hacer enojar a la gente, usamos unos gestos para hacerlos enojar con la mano y decimos así: shubi tu shubi, go tu go, ¿no? Entonces, de niño lo hacíamos mucho, y la traducción es: úntesele a quien se le tenga que untar y que le coma a quien le tenga que comer. Entonces, pues me da gusto estar aquí con el maestro Andrés Lázaro, que pues a través del canto, a través de la música, está enseñando a los niños de Teotitlán, a las niñas de Teotitlán, a hablar el zapoteco. Y pues bienvenido, maestro. Es una labor que viene realizando desde los 70s como promotor bilingüe en su momento, y ahorita pues como poeta, como gran impulsor y gestor de Teotitlán del Valle. Adelante, maestro. Stiusiniviu cani giustip tunung, stiusiniviu cabe giustip lo galvain stedi stani, nina vain gabi canai sten lula. Tunung ziupun la las galna dak jia. Pakabadan na te kulu yat vinre. Na ra vera zakun ziupun na jire. Zadnela indang te gutel run te tiop digi in dis ladu stenung. Te kan che diendi tunung per jigwij discere abbiano in re, la ninna na stilre, ni da tayoptu, dad usam bengul, dad Salomon Kara Cruz, stiusiniviu, runedia te dici, bel ciuci, ca cuntelieci, cum lieci, zadat nain, che tu non nadi gok, kakken, per jubine kakken a jubidunum, uredat, stiusiniviu tu.
Muchas gracias, maestro Andrés Lázaro, y a todos los niños y niñas que hoy vienen en coro. Muchas gracias por su presencia. Gracias.